Buen día, mi nombre es Bridget Martínez y voy a explicarles sobre la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Dicho de otra forma, la farmacodinamia estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares en el organismo. También comprende la unión a los receptores, los efectos postreceptor y las interacciones bioquímicas. Para entender el objeto de estudio de la farmacodinamia es esencial conocer el concepto de receptor o diana. Son macromoléculas con funciones específicas que junto con el fármaco van a generar una de estas respuestas en el organismo. Respuestas de los receptores. Están los cambios en la actividad enzimática. Por ejemplo, los fármacos que se utilizan para controlar los niveles de insulina. También están las modificaciones en los canales iónicos, por ejemplo, los anestésicos de acción local. Las modificaciones en la estructura o en la producción de proteínas, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos con estrógeno. Los mecanismos de acción son manifestaciones o reacciones que produce un fármaco en el organismo. Los mecanismos de acción dependen de diversos factores relacionados a la unión fármaco-receptor, tales como la selectividad. Una de las dudas de la población en general sobre cómo funciona un fármaco es cómo un medicamento puede producir un efecto en un lugar específico del organismo sin afectar a otro que tal vez no necesite medicación, pues la selectividad es la capacidad de un fármaco para unirse solamente a receptores específicos. Tenemos la afinidad, que es la capacidad que tienen los receptores para formar una unión estable. A mayor afinidad, mayores probabilidades de que el medicamento genere el efecto deseado. La reversibilidad, que es la capacidad que tiene un fármaco para separarse de su receptor. Esa tiene un vínculo con la afinidad, porque a mayor afinidad, menor reversibilidad. Esto, por tanto, significa que el efecto del medicamento va a durar mucho más. Tenemos la potencia, que es la cantidad de fármaco que se requiere para lograr un efecto deseado. Estas cantidades se expresan en miligramos y es conocida como dosis. La actividad intrínseca es la capacidad que tiene una unión fármaco-receptor para producir el efecto deseado. Eficacia es una medida para saber cuál es el mayor efecto deseado que puede brindar un medicamento. La farmacodinamia estudia tanto los efectos como las acciones de los fármacos para producir y crear medicamentos más eficaces o dosis más seguras con menores índices de efectos secundarios. Tenemos la acción farmacológica y el efecto farmacológico. La acción farmacológica son los cambios o modificaciones de los fármacos en el organismo a nivel submolecular, molecular, celular y bioquímicos. El efecto farmacológico son los efectos visibles de las acciones farmacológicas. Un ejemplo de acción farmacológica serían los cambios en las funciones termorreguladoras que producen los medicamentos diseñados para combatir la fiebre, que son los antipiréticos. El efecto farmacológico del medicamento para la fiebre sería la disminución de la temperatura corporal. Los efectos farmacológicos pueden ser de varios tipos. Tenemos el efecto primario, que son los efectos esperados para ese fármaco. El efecto placebo, que son los efectos que no tienen relación con el fármaco. El efecto colateral, que son los efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento. El efecto tóxico, que son los efectos producidos por un exceso de la dosis recomendada del fármaco. El efecto letal, que son las manifestaciones biológicas producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte del paciente. Tipos de farmacéuticos. Según su estado físico pueden ser sólidos, semisólidos y líquidos. Los sólidos pueden ser granulados, las cápsulas, los comprimidos, los supositorios, los óvulos y los implantes. Los semisólidos son las pomadas, las pastas, las cremas, los geles, y las líquidas son las soluciones, suspensiones, jarabes, inyectables, etc. Según la vía de administración pueden ser oral.
Por ejemplo, las granuladas, las cápsulas, los jarabes, los polvos, la rectal y vaginal, que pueden ser los supositorios, los óvulos, los comprimidos vaginales, etc. La tópica y la subcutánea, que son los geles, pastas, parches, implantes. La oftálmica y ótica, que podrían ser colirios, pomadas, gotas. La parenteral, que pueden ser por inyectables por vía intravenosa, que son intraarterial. También está la epidural, la intraperitoneal, la subcutánea, etc. Y la inhalatoria, que son los gases medicinales, o sea, los anestésicos y los aerosoles. Gracias.